En el mes de marzo, creo que era la primera semana de marzo, mi familia hicimos un viaje a Nueva York a visitar a uno de nuestros hijos que ahí vive. Estando en Nueva York, viajamos a Montreal, Canadá, de New York para Montreal. Son 7 horas manejando. Y hemos estado en muchas oportunidades en Montreal, pero una de las cosas que en este viaje hicimos fue visitar la Catedral de Notre Dame en Montreal. Y estando ahí en Notre Dame, amados, es maravilloso ver tantas cosas que hay, cuadros, pero algo que me llamó la atención a mí, y si usted ha ido o si un día va, le recomiendo que visite ese lugar. Es un lugar de mucha historia, pero hay unas estatuas, amados, que representan a los 12 apóstoles, inmensas, inmensas. Y casi la gente que va siempre toma fotos porque es bien atrayente ver a los 12 apóstoles, a cada uno de ellos ahí en ese santuario, ¿cierto? Así es que menciono esto, amados, porque cuando vemos la carta de Pablo a los Efesios, es diferente, porque Pablo comienza hablando en Efesios 1:1 a todos los creyentes santos, y eso es lo que vamos a entender en esta parte de lo que es Efesios 1, del 1 al 14, ¿cierto? Que la carta de Pablo a los Efesios, digo, es diferente en comparación a muchas de las otras cartas del Nuevo Testamento que él escribió. Efesios no fue escrita tanto para hablar de problemas de una iglesia en particular, como vemos el escrito de Pablo cuando él se dirigió a los Corintios en primera y segunda carta. Más que todo hablaba en esas cartas de problemas que se habían dado en la iglesia de Corinto. Más que eso, fue escrita para explicar algunos de los grandes temas doctrinales del cristianismo de aquel entonces, y que hoy nosotros somos beneficiarios, ¿cierto?, de esa carta maravillosa. Los temas sublimes de Efesios lo hacen digno de alabar esta carta. Su contenido es un contenido sencillo. Su explicación apela directamente a la vida espiritual de usted como creyente hoy en Cristo Jesús. Efesios ha sido llamada la reina de las epístolas. Y cuando damos inicio en el versículo 1, Pablo comienza y dice estas palabras: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, amados queridos, escribe esta carta con la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Este título como apóstol no fue recibido por su alto grado de entrenamiento rabínico, sino que fue recibido y dado, amados, directamente por la voluntad de Dios. Pablo llama a los efesios al dirigirse hacia ellos como santos y fieles en Cristo Jesús. Estos son dos calificativos que acompañan a toda la carta, que acompañan las 13 epístolas, siempre, amados, con esta dirección, con esta óptica, con esta expresión que el apóstol Pablo tenía: santos y fieles. Ante Dios, amados queridos, todos los cristianos nacidos de nuevo somos santos, es decir, todos nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido separados del pecado, en el sentido de que ya no tenemos que pagar la pena del pecado, que es la muerte eterna, porque Cristo, lo hemos explicado, ya pagó cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora estamos en Cristo. Ahora Cristo ha pagado el precio. Ahora yo he sido comprado con la sangre de Cristo. Yo estoy en Él y Él está en mí. Alabado su nombre. La idea es que uno es santo, amados, en el sentido de separación. No hay tal cosa como un medio santo. No lo existe. Este casi es santo. O lo es o no es. Pero no hay
medias tintas, amados, cuando hablamos de la separación, cuando hablamos de ser santo. Si usted y yo hemos creído en Cristo, entonces podemos llamarnos santos. Por lo tanto, amados, somos salvos. Contrario a eso es, si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted no es salvo. Por lo consiguiente, no ha sido separado para participar de este calificativo, amados, que es ser santo. Si usted no ha nacido de nuevo, amados, lo siento, usted no es una persona hasta este momento que se le puede llamar santo, porque no ha entrado a esa dimensión salvífica que Cristo ofrece para nosotros. En el momento que uno cree en Jesucristo como Salvador, en ese mismo momento se convierte uno de una forma automática, maravillosa, milagrosa, en santo. Es una, yo le llamo una metamorfosis espiritual. Por lo tanto, como creyentes debemos de estar tratando de vivir con esos dos calificativos, en santidad y en fidelidad para con Dios, porque somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amados, todos los creyentes somos apóstoles por la voluntad de Dios. Y esto es un estudio, amados, que aplica a aspectos espirituales y aplica a enseñanzas teológicas bíblicas de la forma más sencilla. Repito, todos los creyentes somos apóstoles por la voluntad de Dios. Eso lo vemos también en la expresión de Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por, escúchalo, la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sabemos, iglesia y amados, que la palabra apóstol significa uno que es enviado. La Biblia utiliza esta palabra en dos sentidos. Mucha atención. El primero en el sentido estricto. O sea, esta palabra está restringida únicamente a los 12 apóstoles originales que él constituyó en su ministerio público. Para que una persona hubiese sido de ese círculo íntimo de los 12 apóstoles, tenía que haber tenido 3 requisitos. El primero, haber presenciado el bautismo de Jesucristo. El segundo, haber estado en la muerte de Jesucristo en su presencia. El tercero, haber visto la resurrección de Jesucristo. Ese es el sentido estricto, cuando nos vamos al original en el sentido de los 12 apóstoles. Pero también tenemos en el sentido amplio. Esto nos incluye a todos nosotros que hemos confesado a Cristo como su Salvador personal. Nos convierte en muchos calificativos, amados. Somos hijos de Él, somos santos, somos testigos, ¿cierto? Y muchos más. Ahora, en el sentido amplio, amados, nosotros estamos enviados a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo. Entonces, tomando la palabra de enviados, amados, que es la traducción del griego para apóstolos, ¿cierto? Entonces podemos nosotros decir que nosotros que pregonamos el evangelio de Jesucristo, en el sentido amplio nos convertimos en apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo lo que dice Mateo 28:19, lo cual se llama la gran comisión, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y usted conoce el texto, y del Espíritu Santo. Entonces, en el sentido estricto hubieron 12 apóstoles. En el sentido amplio, todos los que hemos nacido de nuevo estamos llamados a entrar en este conjunto, amado, que somos enviados a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿cómo estamos realizando esta comisión como apóstoles o enviados que usted y yo somos? Repito, ¿cómo estamos realizando esta comisión como apóstoles o enviados que somos nosotros? La segunda pregunta es: ¿estamos compartiendo el evangelio de Cristo a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, en la escuela, en todo lugar? Porque nosotros somos, en el sentido amplio, una nueva generación apostólica que necesitamos
entrar en el mandato de ir y hacer discípulos. La proclamación le corresponde a la iglesia de Jesucristo. Alabado Dios por aquellos que tienen, amados, el don de cómo hacerlo, pero si no tienen el don, tenemos algo superior, que es el llamado a la obediencia, a hacerlo. Cristo nos ha llamado a ser apóstoles, en el sentido que nos ha enviado para hablar de las buenas nuevas de salvación a otros. ¿Lo estamos haciendo? Porque somos santos, y la siguiente calificativo es y fieles. Y la palabra fiel procede, amados, de fidelidad, de obediencia. Entonces tenemos que cumplir, amados, lo que Cristo nos pide que hagamos. De no hacerlo, estamos desobedeciendo los mandatos que Él, amado, de una forma nos ha dejado para que nosotros llevemos el evangelio de Él. Ya que entramos en los dos calificativos de expresión que el apóstol nos da, yo podría decir entonces a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Bilis, a los santos y fieles en Cristo Jesús de la iglesia donde usted me está viendo. Toda la iglesia de Cristo necesita estar inmersa en el llamado que Cristo nos ha hecho. Somos santos, somos fieles y estamos llamados a proclamar el evangelio de Jesucristo, porque somos la nueva generación apostólica en obediencia a lo que Cristo nos ha dejado en lo que es la gran comisión. Ahora, los creyentes se nos ha concedido dos cosas maravillosas: gracia y paz. Dice el versículo 2. Gracia y paz, ¿a quiénes? A vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es fantástico, porque el apóstol Pablo imparte dos bendiciones a los efesios. ¿Cuáles son?, se preguntará usted. Bueno, el versículo 2 nos lo dice: gracia y paz a vosotros. Amados, mira, generalmente las cartas en aquellos tiempos, después de nombrar al autor y a los destinatarios, comenzaron con el saludo normal, por ejemplo, o saludo, salud, salve, etc. Era como daba apertura una carta. Pablo sabía esto, pero nunca lo adoptó en sus cartas. En vez de esto, en cada carta que él mandó, siempre utilizó el mismo saludo: gracia y paz. Se convirtió en un saludo distintivo en sus cartas. Se convirtió en un saludo de los primeros cristianos de la iglesia primitiva: gracia y paz. Otra expresión era Maranata, Cristo viene. Nosotros en la actualidad no nos decimos: hey, ¿cómo estás? Hey, ¿qué hubo? ¿Qué ondas? No, nosotros decimos: que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Es un saludo de bendición. Es un saludo que le damos a un hermano, a una hermana, a cualquier persona de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque estamos llamados a bendecir todo el tiempo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y ese es el saludo que nosotros necesitamos ser persistente, vez tras vez, cuando nos vemos con un santo, con un fiel, con un hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. No cambiemos ese saludo, amados. ¿Por qué? Porque es maravilloso ver cómo la iglesia primitiva, amado, optó por este saludo que Pablo contagió a la iglesia de aquel entonces: gracia y paz. Y así se saludaban estos creyentes del primer siglo. Para terminar con Saulo, amados, es interesante ver la doble autoridad de Pablo al escribir como apóstol y por la voluntad de Dios. Una doble designación, amado, de los destinatarios, llamándoles a los efesios santos y fieles. Y ahora vemos una doble fuente de bendición: gracia y paz, un anexo. Mira qué maravilloso. ¿De dónde provenía esa gracia y paz? Porque Pablo lo dice: gracia a vosotros y paz. ¿De quién? De Dios. Esa gracia, esa paz procede, amados, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fantástico. Con esto Pablo cierra su saludo afirmando que Jesús posee la misma divinidad que Dios Padre. Está afirmando que el Padre y Jesús son Dios, así como lo dice Juan 10:30. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. O sea que cuando se habla de Dios, se habla de Jesucristo. Hablamos de Jesucristo, hablamos de Dios, porque ellos son una sola pieza.
La Trinidad son una sola actitud, una sola semejanza. Ahora, los creyentes hemos sido bendecidos, mira qué maravilloso, con toda bendición espiritual. Cuando vamos a Efesios 1, del 3 al 14, encontramos esas bendiciones espirituales. Por eso te decía hace un momento que esta carta se le llama la reina de las cartas, porque es una carta fantástica que va directamente a un lugar acá en el corazón, a nuestra vida espiritual, amados. En estos versículos del Efesios 1, del 3 al 14, son una invitación para alabar a Dios, a Jesucristo, amados, y al Espíritu Santo. Y Pablo nos informa que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales, amados, con Cristo. Dios Padre no se ha reservado nada para con nosotros. En otras palabras, las bendiciones espirituales, amados, no hay que verlas de un punto de vista material. Las bendiciones de Dios son en los lugares celestiales. Las bendiciones de Dios siempre apelan a lo celestial, a lo eterno. Y esa es una bendición, amados, grandísima, que nosotros hoy, que somos hijos de Dios, hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué maravilloso, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabado su nombre. Puede ser que haya sido o no bendecido con cosas terrenales hasta este momento. Dios, escucha lo que te voy a decir, no te está garantizando bendiciones terrenales a nosotros los creyentes. Pero si eres un creyente en Cristo, necesitas saber que Dios ya te dio toda bendición espiritual y no hay ni una sola que te falte. En Él yo estoy completo, en Él no me falta nada, en Él he recibido una plenitud de bendición, de vida eterna, que mi mente no logra ver eso. Pero un día, amado, un día, cuando estemos en la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que ese regalo, que esa bendición sobrepasó todo lo que yo tuve o no tuve aquí en esta tierra. Y ahí apunta nuestro sentir al futuro para recibir esta bendición espiritual cuando estemos en esa graduación allá con nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que no se trata de bendiciones materiales, ni tampoco de los dones espirituales, sino de bendiciones espirituales. Cuando vamos a Efesios, capítulo 1, del capítulo 4 al 6, encontramos una lista de bendiciones espirituales. Y ahí en estos versículos, de una forma maravillosa, encontramos la participación del Padre, encontramos la participación del Hijo y encontramos la participación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fíjate que cuando vemos la participación del Padre, comencemos del versículo 4. Dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Mira qué maravilloso. Analiza este texto. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Qué lindo. Por medio del agente salvífico que es Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es la participación del Padre. Cuando vemos Efesios 1, del 7 al 12, vemos la participación del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. Él, asimismo, tuvimos herencia en Él, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Alabado su nombre. Entonces vemos en esta porción del 7 al 12 la participación del Hijo. Ahora, cuando vemos del versículo 13 al 14, vemos la participación del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, mira, qué lindo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino a mi vida, cuando yo le recibí como Salvador personal, amado, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amados, en Efesios podemos ver que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y yo digo amén. ¿Sabes por qué razón? Porque son cosas eternas. Entonces, surge la pregunta: ¿cuáles son esas bendiciones otorgadas por el Padre que vimos en ese segmento, amados, cuando hablamos acerca de la participación del Padre? Bueno, cuando vamos a Efesios 1:4, dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A eso se le llama elección. Hemos sido elegidos por Dios. Todos merecíamos la condenación eterna por nuestros pecados, pero Dios por su gracia nos escogió para salvarnos. Póngame atención. No solamente te perdonó a ti, me perdonó a mí mis pecados, sino que nos hizo santos y sin mancha por su amor. Yo no sé si podemos captar esto. En realidad es difícil muchas veces de comprenderlo, cómo Dios nos escogió sabiendo que no hay nada bueno en nosotros. Por eso la salvación no tiene que ver con obras. Don bueno, si nunca aceptó a Cristo como Salvador personal, se va a condenar, porque nadie se condena por ser malo. No. La gente se condena por no aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por eso hemos dicho, en el cielo va a haber gente mala que fue redimida con la sangre del Cordero, y en el infierno va a haber gente buena que nunca recibió a Cristo como su Salvador personal. Ahora, obviamente no nos escogió por haber hecho algo bueno, pues dice que no hay nadie bueno. Pero sí nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios es omnisciente, es decir, Dios todo lo sabe. Él lo conoce todo. Dice la palabra que aún no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe. Nada le sorprende a Dios. Él no está atado por el tiempo, amados nuestro. Él es el gran yo soy. Dios Padre escogió a su creación para salvación. Dios nunca pensó en la condenación, sino en la salvación. Por eso el evangelio se deteriora, escúchalo bien, cuando estamos solamente condenando a las personas. Dios no nos ha mandado a condenar, Dios nos ha mandado a pregonar la salvación por medio del agente salvífico que es Cristo Jesús. Podemos hablar de la condenación, sí, pero al final, no al inicio, porque Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo consiguiente, cuando usted evangelice de la forma bíblica y sea bíblico para expresar sus opiniones con respecto a lo que es condenación y con respecto a lo que es salvación. Dios Padre escogió entonces a su creación para salvación. Dios nunca pensó en condenar a la humanidad. La verdad es que no es nada sencillo entenderlo, y creo que es demasiado para nuestras mentes limitadas entender el concepto de la elección.
Sabemos por un lado que la Biblia enseña la completa responsabilidad de los seres humanos. Uno tiene que aceptar a Cristo para ser salvo, y no podemos culpar a Dios si no hacemos esa elección. Pero además de eso, la Biblia nunca enseña que Dios elige a algunos para condenarlos al infierno y elige a otros para que sean salvos. No, la gente se condena porque no escogieron confesar y creer en Cristo Jesús. Entonces, lo que Dios ha seleccionado, amados, es la salvación para nosotros. Lo que Dios escogió fue la salvación para su creación, para que todo aquel que confesare a Cristo como su Salvador personal, esa persona sea salva. ¿Cómo pueden entonces coexistir esas dos doctrinas? No es fácil de entenderlas, pero ambas son verdaderas. Por eso la doctrina de la elección debe ser entendida como una bendición espiritual maravillosa. Que en Cristo cualquier persona, por muy grande que sea su maldad, su pecado, en Cristo hay redención, en Cristo hay vida eterna, siempre y cuando esta persona venga por medio de la fe al agente salvífico que es Cristo Jesús. ¿Sabe Dios los que han de ser salvos? Por supuesto que sabe. Él lo sabe todo, pero Él no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del agente salvífico Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amados, mira, la adopción como hijos es algo maravilloso. Antes era un huérfano espiritual, caminaba sin dirección, sin rumbo, pero cuando Cristo llegó a mi vida, amados, llegó lo mejor que nos ha pasado. Llegó nuestro primer amor. Llegó aquel que me adoptó como hijo suyo. Y hoy que soy su hijo, amados, tengo y usted los mismos privilegios que tenemos todos los cristianos alrededor del mundo. Somos hijos adoptados. Eso quiere decir, amados, que tenemos derechos, privilegios como un hijo verdadero. La idea aquí es que los creyentes hemos nacido dentro de la familia de Dios y se nos han dado todos los derechos, todos los privilegios como verdaderos hijos de Dios. ¿Son todos hijos de Dios? No, no todos son hijos de Dios. Una cosa es ser creación divina y otra cosa es ser hijo de Dios. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Él le levantó de los muertos, entonces te constituyes un hijo de Dios. Y por lo consiguiente, amados, esa es la verdad que necesitamos nosotros predicar. Pero es un privilegio tan grande que ahora podemos tener la bendición espiritual de ser llamados hijos de Dios. Por eso cuando vamos a Juan, versículo 1, 12 y 13, mira que un día escuchamos este texto cuando alguien lo susurró al oído, cuando nos estaban evangelizando. Tuvo que haber estado este versículo, y hoy nosotros, amados, quedamos tan impactados que lo repetimos cuando compartimos, amados, a Jesucristo como los nuevos apóstoles en esta nueva generación. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a su nombre, amados. Esa bendición espiritual no la obtuvimos, amados, por haber hecho algo bueno, porque ante los ojos de Dios no hay ni una persona buena. Eso lo dice Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Con Dios nadie las puede, como decimos en el buen sentido, amados. La única forma que tú puedes hacer del agrado de Dios es constituyéndote hijo de Él. Necesito aceptar a Cristo para constituirme en un hijo legítimo de Él, con privilegios, con bendiciones. No es a través de una limosna, no es a través de una caridad, no es a través de un buen acto, por muy bueno que sea, en que vas a quebrantar el corazón del Padre y eso te va a constituir solamente por ese acto que hiciste de una buena obra.
hijo de Él. No, Señor, hay un requisito maravilloso que encontramos, que necesito creer en Jesucristo, confesar con mi boca para constituirme un hijo de Él. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si no existe alguien lo suficientemente bueno para lograr ser adoptado por Dios, entonces, ¿sobre la base de qué Dios me ha adoptado a mí? Bueno, eso lo dice Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad. Y en segundo lugar, versículo 1 al 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabado su nombre. Dios nos eligió, nos adoptó y salvó para alabanza de su propia gloria. Fíjate que cuando vamos a Efesios 1, 12, 14, dice lo siguiente: a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No hay segundas bendiciones, no hay una segunda redención. Si tú has confesado a Jesucristo como tu Salvador personal genuinamente, en ese momento el Espíritu Santo vino a tu vida. En ese momento fuiste sellado con las arras del Espíritu. Y hoy le perteneces a Dios. Nadie puede jugar, amados, con esta verdad. No es cuestión que si haces esto, tienes esto, y si no haces esto, no lo tienes. No es cuestión que si saltas, lo tienes, y si no saltas, no lo tienes. No es cuestión que si hablas y dices esto, lo tienes. No. Son doctrinas equivocadas. Son hermenéuticas sacadas de un contexto diferente, amados. Pero están equivocados. Quizás batallemos en entender esto, pero de una cosa sí debemos estar seguros, que debemos estar eternamente agradecidos por la bendición espiritual de haber sido elegidos, adoptados como sus hijos. Alabado su nombre, claro que sí. Y poder decir: ¿y quién es tu Padre? El creador del cielo y de la tierra. ¿Y quién es tu Padre? El que lo puede todo. ¿Y quién es tu Padre? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él ha sido mi Padre, Él es mi Padre, y Él va a continuar siendo mi Padre por el resto de la eternidad. ¿Por medio de quién y cuál fue el costo que Dios tuvo que pagar para que pudiéramos recibir su gracia? Bueno, Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Dónde? En el amado. La pregunta es: ¿quién es ese amado? Es que todo se canaliza por Jesucristo. Y es que Jesucristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Tú no puedes caminar más allá si no aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Por eso cuando vamos, amados, a la Biblia y vemos Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando vamos a Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todas las bendiciones espirituales que hemos recibido, las hemos recibido porque ahora Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo, el amado de Él. La palabra dice que hemos sido aceptados en el amado. En Cristo yo he sido aceptado. Jesucristo, por eso es el camino, es la verdad, es la vida. Es por Jesucristo. Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es todo. Él es quien redime al hombre de pecado. Fuera de Cristo no hay nadie más. En el momento que aceptamos a Jesús como Salvador y tenemos una relación con el Hijo, es ahí, amados, donde somos aceptados por Dios, en la expresión, en el amado. En el amado recibimos
todas las bendiciones espirituales. En Cristo yo estoy completo, no me falta absolutamente nada. Es por creer en Cristo, es por creer en su obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios con todos los derechos y con todos los privilegios. Por eso, amados, no caminemos como huérfanos espirituales. Por eso, amados, necesitamos llenarnos de honra en que Dios Padre me ha redimido por el agente salvífico que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que para nosotros esto fue un regalo, amados, pero el costo es un costo muy grande. Fue la cruz del Calvario. Por eso la importancia de la cruz, el precio que tiene la cruz, amados. Alguien ayer me decía: pastor, ¿cuál es el pecado imperdonable? Es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado que Dios ve en condenación? Es el rechazo a Jesucristo. Blasfemia es otorgarle la obra de Satanás, de Dios, y dársela a Satanás, amado. Eso es blasfemia. Necesito por eso arrepentirme. Necesito venir a Jesucristo, porque hay pecado de muerte, y el pecado de muerte es no haber recibido a Cristo como Salvador personal. Ese es el pecado de muerte. Nunca nos jactemos de la posición que ahora tenemos en Cristo, porque la gracia de Dios nos ha llegado por medio de su amado Hijo Jesucristo. Amados, concluyo con esto. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Y fíjate que quiero terminar con lo que pude haber comenzado. Ahí donde usted está, quiero que vaya a su Biblia y quiero llevarle a Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amado, Dios te bendiga.